Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. Juan es licenciado en Administración de Empresas. Eligió una carrera que lo habilitara a poder trabajar en una buena empresa, que era lo que él creía que era el éxito profesional. Hizo su carrera en tiempo y forma, tuvo un buen promedio y logró aplicar un proceso de jóvenes profesionales en una empresa grande. Quedó. Empezó a crecer profesionalmente ahí. Su primer zanahoria fue el ascenso. Después vino el querer tener un equipo a cargo. Después una experiencia fuera. Después un cambio de área. Después quiso estudiar un máster. Cuando mira para atrás, reconoce que logró todo lo que se propuso y aún así está inquieto. Hay algo que le molesta, hay algo que lo tiene incómodo. Y es una pregunta que se asoma y que cuando tiene tiempo de parar, no puede evitar hacérsela. ¿Era esto? ¿Y ahora qué? La historia de Juan no es puntualmente de ninguno de mis coaches, pero podría ser la historia de cualquiera de ellos. Si bien cada historia es distinta, hay denominadores o patrones comunes que se repiten a lo largo de las historias. Y lo que yo puedo ver, en mis programas de coaching, es que esa pregunta aparece siempre. En el capítulo de hoy, la invitación es hacer un doble clic en esa inquietud. Tanto Juan como la gran mayoría de los profesionales con los que estoy trabajando en programas de coaching comparten otro rasgo particular, y es su edad. Están entre los 30s y los 40s. De alguna forma son profesionales en la mitad de la vida profesional. Según la Asociación Americana de Psicología, un informe que publicaron en el 2023, el 40% de los profesionales en la mediana edad se sienten insatisfechos o de alguna forma no realizados en su trabajo, no realizados con su vida profesional. Y acá unimos, ¿no?, los dos denominadores comunes. Por un lado esta pregunta, ¿y el ahora qué? Y por otro lado la edad. Y en el fondo, estos profesionales están en un momento bisagra de sus vidas porque tienen un camino recorrido, por un lado tienen una experiencia sobre la que capitalizar y por otro lado les queda un montón de tiempo todavía como profesionales. Y estar en la mitad de ese camino inevitablemente los conecta con lo que recorrieron hasta ahora, lo que les pasa hoy y cómo quieren encarar su futuro. Este proceso o este cuestionamiento profesional coincide con un momento vital, ¿no? Y es un poco la crisis de la mitad de la vida, ¿no? O más conocida a veces como la crisis de los 40. Y es un proceso al que hay que prestarle atención, ¿no? Porque tiene sus vericuetos o sus particularidades. Carl Jung es un psicólogo que es padre de lo que es la psicología analítica. Y él describe este momento, ¿no?, esta crisis de la mitad de la vida como un proceso de individuación. ¿Y qué significa esto? Que hasta este momento, ¿no?, uno creció escuchando historias de qué es lo que es el éxito profesional, qué es lo que es la felicidad o la realización profesional. Y en general tienden a hacer cosas de afuera, ¿no? Tiende a ser el reconocimiento por trabajar en determinada empresa o por ganar determinado sueldo o por lograr, ¿no?, determinada posición. Y cuando uno va recorriendo ese camino y va logrando esas zanahorias y va alcanzando ese lugar, de repente se da cuenta que por ahí eso no era realmente lo que uno esperaba que fuera. Y empieza a cuestionarse si realmente esas ideas o esas historias que tenía de éxito y de realización eran propias o en realidad eran de otros y llega el momento en el que uno tiene que descubrir su propia historia, ¿no? O qué historia de éxito se quiere contar. En este momento lo que hacemos es pasar un poco de lo que son las convenciones externas a las convicciones internas, ¿no? Cambiamos, empezamos a modificar y a cuestionar nuestro propio esquema motivacional. David Brooks lo aterriza muy bien en un libro que se llama La Segunda Montaña. Y él habla, ¿no?, de que esta primera carrera, esta primera mitad de la vida profesional es como esa primera montaña en donde,
empezamos a recorrer ese camino convencional que creemos que nos va a llevar a la cima. Y que cuando llegamos a esa primera cima, en realidad nos damos cuenta que por ahí no era lo que esperábamos que fuera. Y tenemos que empezar a buscar esa otra montaña, esa segunda montaña que va a ser el eje o el norte o la brújula de nuestra vida profesional en esta segunda mitad que nos queda. Y para mí, ¿no? Como que uno mira, se queda pensando en la segunda montaña y en realidad antes de llegar a la segunda montaña la clave es la cima de esa primera montaña. Y es un momento que a veces lo pasamos por hecho, o sea, no nos detenemos a entender que ese es el momento clave, ¿no? Ese es el momento de crisis, porque es el momento en donde la realidad empieza a decepcionar nuestras expectativas, ¿no? Nosotros creíamos que llegar a donde llegamos iba a sentirse de determinada forma y nos damos cuenta que no. Y ahí es donde tenemos que detener a ver, bueno, ¿cuál va a ser esa segunda montaña? ¿Cómo vamos a reenfocar la búsqueda a esa segunda montaña? Y a veces nos pasa que salimos a buscar montañas sin realmente hacer el proceso que necesitamos y nos damos cuenta que son montañas que no eran las que estábamos buscando. Y volvemos al punto de partida, volvemos a esa cima de la primera montaña para empezar a buscar desde un lugar diferente. La clave de esta cima tiene que ver con entender realmente qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando en este momento es sentido. Estamos buscando impacto. Estamos tratando de conectar con nuestra huella, con lo que va a quedar el día que nosotros tampoco estemos acá. Y solo si entendemos lo que estamos buscando, vamos a poder entender lo que podemos llegar a encontrar. Este momento entre montañas es en el fondo una crisis, ¿no? Este momento en el que estamos es la crisis de la mitad de la vida. Y está bueno poder ponerle ese nombre y que ese nombre no nos espante, porque una crisis no es buena ni mala. Una crisis es en realidad una transición de una etapa a otra. O sea, nosotros para pasar a la adultez pasamos por la crisis de la adolescencia. Y es lo que es, o sea, no podemos atravesar la adolescencia sin vivir una crisis. Y acá pasa lo mismo, no podemos entrar a la segunda mitad de nuestra vida profesional sin hacernos cuestionamientos. Sería entrar de forma inconsciente, sería no capitalizar en realidad todo lo que aprendimos en esa primera mitad para poder evolucionar en esa segunda mitad que viene, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, si estas palabras te están resonando, es aceptar este proceso y también naturalizarlo como parte de tu propio crecimiento como profesional. ¿Y qué hacemos con todo esto, no? Vos decís, bueno, ok, nada, Maca, buenísimo, acá, listo, acepto que estoy en un momento de crisis. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con una crisis? Y yo creo que acá lo primero es como salir del síndrome del patito feo. Digo, no es que somos los raros, no es dejar de sentirnos como el raro o la rara a la que le está pasando esto y es asumir que en realidad es mucho más común de lo que creemos atravesar este proceso. Y después, por otro lado, también es hacerse cargo, ¿no? Yo creo que cuando llegamos a este momento o a esta crisis, lo que nos pasa es que no la queremos escuchar. O sea, sinceramente no tenemos ganas de entrar en ese terreno y la procrastinamos. Y el procrastinarla es en realidad patear el problema para más adelante, pero ese problema se va agrandando. A mí esta crisis me llegó un poquito antes en el tiempo y me acuerdo que cuando llegó no quería enfrentarla, o sea, realmente no quería tener que lidiar con estos temas y la procrastiné durante casi 2 años. Y cuando llegó el momento, hubo un momento en donde llegó un punto en donde ya la situación era insostenible y pasé de la procrastinación a la impulsividad. Sin escalas. O sea, pasé de un día para el otro a decir, hasta acá llegué, esto no va más, y doy totalmente vuelta a la página. Y no me pasa solo, no es que me pasó solo a mí, ¿no? Hay un montón de profesionales que llegan a un proceso de coaching habiendo tomado decisiones radicales. Y nada, está bien, digo, como que cada uno lo encara de la forma que lo puede encarar, pero cuando viven el proceso, realmente descubren que por ahí hay otra forma de vivir, ¿no? Estos momentos. Uno cree a veces que la crisis, la crisis se pasa sola, que de alguna forma los planetas se van alineando con el tiempo y bueno, hay que dejar que ese tiempo pase. Pero el tiempo solo no nos va a dar nada. O sea, el tiempo sin conciencia, el paso del tiempo sin conciencia, no nos va a traer resultados diferentes.
Y si sabemos que la crisis va a venir, está en nuestra elección tratar de convertir esa crisis en una oportunidad realmente de crecimiento. Capitalizarla, volverla algo que realmente haga que nuestro próximo paso profesional tenga en cuenta cosas que hasta ahora no teníamos en cuenta. Personalmente me pasó que hasta dar con mi propio proceso de coaching, me sentía girando como en redondo, probando cosas nuevas, pero realmente sin saber qué es lo que estaba buscando. Y me parece que es clave, si estás en este momento de crisis, abordarlo estratégicamente. Y eso implica darle un lugar, buscar un espacio donde hacerlo, buscar una guía, empezar a hacerte preguntas. Y no dejarlo al azar de que este proceso vaya decantando sin ningún tipo de conciencia al respecto. En resumen, si estás en algún momento entre tus 30 y 40 años y estás con inquietudes profesionales, seguramente estés atravesando la crisis de la mitad de la vida profesional. Estar en crisis no implica que todo lo que hiciste hasta ahora estuvo mal, no implica que gestionaste tu vida profesional de una manera equivocada, sino que creciste, cambiaste y estás en un momento en donde tenés que plantearte qué es lo que querés mantener de tu vida profesional para esta segunda mitad que se viene, qué es lo que querés cambiar o soltar y qué es lo que querés empezar a hacer. La respuesta a estas preguntas no es fácil, pero en mi experiencia hasta ahora definitivamente vale la pena invertir tiempo y energía en tratar de contestarlas. Bueno, espero que estas palabras te hayan sumado, te hayan resonado y si es así me encantaría que me sigas en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn o que te inscribas en este canal para seguir realmente construyendo una conversación en conjunto, que me cuentes qué pensás, qué te parece, qué temas te gustaría que abordemos. Porque en el fondo Doble Clic es para eso. Doble Clic es un espacio para que realmente te sume, te nutra y puedas crecer. Nuevamente gracias y nos vemos en el próximo capítulo.